fenómeno, ¿no? Entonces, los objetivos de hoy son describir los conceptos de variable independiente, variable dependiente y parámetro. Identificar las principales variables presentes y parámetros utilizados en un fenómeno. Eso vamos a ver con un ejemplo de... Ahora sí, hoy van a tener datos experimentales que yo les voy a dar y vamos a hacer eso de identificar cuáles son las variables para poder evaluar el proceso de fermentación en este caso. ¿Sí? Identificar la fermentación como una reacción de oxidación parcial de los carbohidratos. Enumerar los productos principales de la fermentación. Identificar las principales variables que afectan la velocidad de fermentación y reconocer productos en los que la fermentación sea parte de su elaboración. Bueno. La definición de la variable independiente, anótenlo por favor, es importante, viene en la práctica creo, pero ahí les puse, pero hay que tenerlo muy claro. Quizá a mí se me hace quizá más fácil que veamos primero la variable dependiente, si quieren. Hay que apuntar todo, pero bueno. La variable dependiente, o también se le dice variable de respuesta, es la variable que van a medir. Es lo que miden, ¿no? Puede ser la concentración en azúcar en solución. La variable dependiente es lo que miden y es lo que va a cambiar en función de lo que ustedes impongan al experimento, cierto cambio sobre otra variable, ¿está bien? Así que la variable dependiente la escoge en general el experimentador. Si quiero ver el cambio de pH en la solución, pues ¿qué voy a medir? Voy a medir el pH. El pH es la variable dependiente. Si quiero ver el efecto de, no sé, de la temperatura sobre el crecimiento microbiano de una levadura, por ejemplo, ¿qué voy a medir? Pues el crecimiento. ¿Cómo puedo medir el crecimiento microbiano? Pues puede ser a través de la absorbancia, de hecho. Con el espectrofotómetro se puede medir la cantidad de biomasa celular. ¿Sí? Entonces, la variable dependiente es la que miden. Entonces, dice, es aquella que varía como resultado del efecto que tiene sobre el fenómeno la modificación de la variable independiente. Para cuantificar los efectos que una variable independiente... entonces tenemos que verlo de la primera. Entonces, la variable dependiente es lo que miden y la variable independiente es la que ustedes van a cambiar, ¿sí? Es lo que cambia el experimentador para ver qué efecto tiene sobre la variable dependiente. Así que en el ejemplo que les dije, si quiero ver el efecto del cambio en la temperatura sobre el crecimiento de la levadura, la variable independiente es la temperatura. Voy a hacer ensayos a diferentes valores de temperatura y voy a medir en cada caso cuánto creció la levadura. ¿Sí? Entonces, en este caso, la variable independiente, que es la que controla el experimentador y modifica, es la temperatura. Y lo que se mide como respuesta, como variable dependiente, es el crecimiento celular. En este caso, podría ser a través de la absorbancia. ¿Sí? Entonces, aquí dice... Una variable independiente es aquella que afecta a un fenómeno y que puede modificarse autónomamente de este. Una variable independiente en un fenómeno dado puede ser a su vez dependiente de otro fenómeno. Bueno, sí. Ok, entonces ya tenemos definido lo que es la
independiente y la dependiente, y abajo nos dicen, para cuantificar los efectos que una variable independiente produce sobre un fenómeno, medimos las modificaciones que sufren las variables dependientes, que en este caso reciben el nombre de parámetros, que significa el que va con la medida, de los cuales se escogen uno o varios en cada experimento. ¿Sí está bien? Sí, maestra. Sí. Bien. Bueno, aquí les puse con ejemplos, pero es básicamente lo mismo. De un experimento que vamos a diseñar, pues se debe de definir cuáles son las variables independientes. Puede haber una o varias, dependiendo de lo que se quiera evaluar, ¿sí? Lo que se puede controlar, ¿sí? La variable independiente es lo que se puede controlar, fijar o determinar, y del cual queremos saber qué efecto tendrá sobre el proceso evaluado. Podría ser, pues, el tiempo, ¿no? Tomar medidas de algo a diferentes tiempos. Ahí el tiempo es variable independiente. El pH, la temperatura, el tipo de sustrato, la concentración de sustrato, la cepa bacteriana usada, etcétera, ¿no? Y las variables dependientes, también puede ser una o varias, es lo que se puede medir, cuantificar. Sí, es importante eso de cuantificar, necesitamos mediciones. Si nada más se queda a nivel cualitativo de una observación, pues ¿qué vamos a decir? No sé, la planta creció más cuando la expuse más tiempo a la luz, ¿no? O sea, ya debe de ser todo cuantitativo para poder después relacionar, establecer cómo se relacionan esas variables. Bueno, entonces cuantificar y que proporciona información sobre el proceso evaluado, obviamente. Como ejemplos podría ser la eficiencia de un proceso en consumir un sustrato, el rendimiento de formación de productos finales, de metabolitos, velocidad del proceso, tasa específica de crecimiento celular, etc. Bien. Vamos a ver un video cortito para retomar lo de la fermentación. Supongo, si me siguen escuchando. Sí, maestro. Sí. Ok. Así es. En mensualidades también. Aprovecha ahora precios increíbles. Ya no está compartida la pantalla, por cierto. Sí, sí, es que lo estoy poniendo, no lo tenía listo. Espérenme tantito. Bien, vamos a ver un video. Es una profesora, va a explicar lo que es la fermentación. Muchas cosas quizá no lo sabían, así que es bueno. Y otras que son generalidades de qué es la fermentación, ¿no? ¿Qué es ese proceso y en qué consiste? Entonces, no me salió.
Ujú. Listo. ¿Eso ya lo ven? Sí, Sí. ya. Muy bien. Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a descubrir qué es la fermentación celular. La fermentación celular es un proceso muy importante para las células. Es un proceso que en este caso se da en condiciones siempre anaerobias y comparte, junto con la respiración celular, la función de degradar productos o moléculas complejas en otras más sencillas para la obtención de energía. Aunque en el caso de la fermentación vamos a ver que no es muy eficaz en conseguir esa energía. La fermentación comparte con la respiración celular el primer paso, que es la glico o glucólisis, y que es el paso de una glucosa a un ácido pirúvico. A partir de aquí todo va a cambiar, pero hasta aquí sigue produciéndose esta primera síntesis de ATP por fosforilación a nivel de sustrato, y esto sucede también con una ganancia de un poder reductor. Entonces, dicho esto, en una fermentación no va a haber una cadena de transporte de electrones, con lo cual el ácido pirúvico me olvido de que entre a ciclo de Krebs y me olvido de que pase por las crestas mitocondriales para hacer más ATP. Eso ya no sucederá. Toda la fermentación sucede en el citosol, toda. No importa si soy eucariota, si soy procariota, todo esto siempre sucede a nivel de citosol. No va a haber esa cadena de transporte de electrones y además el aceptor final del movimiento de electrones que se provoca va a ser una molécula orgánica. Esto es lo contrario de lo que pasaba en la respiración, que era una molécula inorgánica. Por ejemplo, tenemos la fermentación alcohólica, en la cual el ácido pirúvico pasa a etanol. Sin esto, nunca podríamos disfrutar de un buen vino, porque esto es lo que sucede. Una molécula de azúcar se transforma en alcohol. Así hay cervezas, vinos. La fermentación láctica es la que hace los yogurts. La fermentación láctica genera ácido láctico. Y la fermentación láctica también es la responsable de que nos duelan los músculos después de ir a una sesión de spinning o de hacer mucho ejercicio a lo bruto, sin calentar bien. ¿Por qué? Porque la fermentación láctica es un tipo de metabolismo que se da en situaciones donde yo hago un gran esfuerzo y no hay suficiente oxígeno para alimentar a mis músculos y a las células de mi cuerpo. Otra fermentación es la fermentación acética, que es la que hace el vinagre o el ácido acético. Y por último, hay una fermentación llamada butírica, que esta es la que menos nos gusta porque es la que da olores de podrido en aceites rancios y en mantequillas. La fermentación butírica generalmente produce productos con un olor un poco feo, bastante feo. Todas las demás les hemos dado uso a nivel humano y cultural. En cualquier caso, una cosa que hay que tener en cuenta de la fermentación es que la producción de ATP es súper limitada porque el único lugar donde se produce es en la glicólisis. No se da directamente en la fermentación, sino que es en el paso previo. La fermentación tiene otra función. La fermentación tiene la función de que este poder reductor vuelva a su fase oxidada, porque si no se me colapsaría esta primera fase del catabolismo. Es decir, una fermentación no genera más ATP,
Una fermentación es muy poco eficiente en términos de energía, porque solo obtiene de una molécula de glucosa 2 ATPs. Es todo el rendimiento energético que hay. Pero la necesito para que este poder reductor vuelva a fase oxidada. Por lo que digo, para evitar que se me colapse, porque necesito tener el NAT en su versión oxidada para poder catalizar la glucólisis también. Por lo tanto, estas son las claves para entender la fermentación. Espero que te haya ayudado y puedes probar si lo has entendido todo con unos ejercicios que hay en esta misma página web. ¡Feliz estudio! Bien. ¿Qué hay aquí en esa presentación de que ya sabían de lo de la fermentación? Buenos días, maestra. Yo ya sabía sobre la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Bien, de dos tipos de fermentación en función del producto final que se obtenga, ¿no? Bien, sí, ¿qué más? No, yo solo sabía de la fermentación láctea. Láctica. Ah, láctica. Sí. Pero aquí están hablando de los productos que se puedan formar, ¿no? A través del proceso de fermentación. ¿No había algo más que sabían? No, maestra, bueno, realmente yo no sabía de lo que ¿No? Es que sí, en general sí les enseñan algo así como, bueno, primero, ¿con qué se inicia el proceso de fermentación? ¿Cuál es el sustrato? Y la glucosa, bien. La glucosa, el azúcar, la glucosa es el que va, el sustrato de la glucólisis. La glucólisis es el primer proceso antes de la fermentación. ¿Sí? Bien, ¿se acuerdan? Dijo, ¿bajo qué condiciones se da la fermentación? ¿No? Condiciones anaerobias. También a veces sí les describen de esta forma. Es un proceso anaerobio. Es decir, la fermentación va a llevarse a cabo en ausencia de oxígeno. Porque si tenemos oxígeno disponible en el medio, o en la célula, o en lo que fuera, ya no se va a dar la fermentación, se puede dar la respiración, que es eso, el otro proceso catabólico para formar energía. De Krebs. Sí, exacto. Ven que puso de la glucólisis, son varias reacciones enzimáticas. Se inicia con glucosa y termina, ella puso como ácido pirúvico, pero el piruvato es lo mismo. ¿Sí? Si hay oxígeno presente, se puede seguir, el piruvato entra al ciclo de Krebs, ¿sí? Usando el oxígeno como aceptor final de electrones. Y hay una degradación total hasta CO2. Hay mineralización hasta CO2 y agua. Esos son los productos finales de la respiración. CO2 y agua y mucha energía, mucho ATP. En el caso de fermentación, el piruvato ya no entra al ciclo de Krebs. Se puede dar procesos de fermentación, ¿sí? Entonces, acuérdense que la fermentación se da bajo condiciones anaerobias, eso significa en ausencia de oxígeno. ¿Sí está bien?
Sí. Bien. Entonces también acordarnos que es una degradación parcial de glucosa a productos de fermentación. Los productos que vimos, pues puede ser etanol, CO2, también porque se acompaña con la formación de etanol, ácido acético, láctico, propionato, etcétera, los diferentes productos de fermentación. Entonces, empezamos con una molécula carbonada orgánica, que es la glucosa, y terminamos con otras moléculas orgánicas diferentes. En el caso de la respiración, sí se degrada hasta CO2, la totalidad. Hay mineralización. Esa es otra diferencia, ¿no? Bueno. Es un proceso catabólico, a eso se refiere, que forma energía. De hecho, se usa para formar energía. La molécula principal transportadora de energía es el ATP, ¿no? Y como bien dijo, pues la fermentación genera mucho menos ATP que el proceso de respiración. Bueno, les puse algunos puntos que son los importantes. En el video explica mucho mejor con detalle de qué se trata, ¿no? Y acordarnos que empieza con la glucólisis, pero en sí la glucólisis es un proceso común, o sea, inicia transformación de la glucosa hasta piruvato, eso es la glucólisis. Y después, según, de acuerdo a las condiciones, o se da un proceso fermentativo, un proceso de fermentación, o se da un proceso de respiración, en función de las vías metabólicas que se van a usar. Bien. Bueno, eso era para repasar, digamos, lo que es la fermentación y que entiendan un poquito de dónde van a salir estos datos que les voy a dar para que puedan hacer sus cálculos, sus gráficas, etcétera, ¿no? Entonces, esos datos, de hecho, vienen de una práctica de otro laboratorio de ingeniería bioquímica. Ellos lo hacen en el laboratorio, obtienen todos sus datos, etcétera, ¿no? Yo les voy a explicar cómo lo hicieron, lo más sencillo, digamos, porque lo importante aquí es cómo manejar los datos, ¿no? Y identificar las variables. Entonces, hicieron en este caso una fermentación alcohólica, ¿sí? Entonces, siempre en cualquier proceso biológico y más microbiano también, hay que identificar cuál es el sustrato y cuáles son los productos. Puede haber diferentes sustratos y diferentes productos. En este caso, el proceso evaluado es fermentación alcohólica, es decir, uno de los productos va a ser etanol y el sustrato, pues es glucosa, ¿no? Porque tiene que iniciarse la glucólisis. ¿Hasta aquí está bien? Sí. Sí. Bien, entonces se usó en un matraz de 2 litros. Primero prepararon 1 litro de medio de cultivo para la fermentación alcohólica. En ese medio, aquí viene la composición, es decir, vienen las diferentes moléculas o compuestos que se disuelven en el medio de cultivo. Hay glucosa. Todo eso lo deben de apuntar porque lo van a reportar en la metodología, ¿está bien? Sí, está bien. Sí, maestra. Bien, entonces hay glucosa, que es nuestra fuente de energía de carbono. Tenemos cloruro de amonio, y les puse las fórmulas también químicas ahí entre paréntesis. Cloruro de amonio, fosfato dibásico de potasio, sulfato de magnesio. Entonces prepararon todo esto. La importancia aquí es cuánto voy a poner de cada uno.
La glucosa está en 50 gramos por litro. La unidad viene ahí entre paréntesis. Todo es gramo por litro. Cloruro de amonio 1.5, fosfato dibásico de potasio 1.5 y sulfato de magnesio 1.5. Ese es el medio de cultivo, como se le llama. Sí, porque pues es la levadura, las Saccharomyces cerevisiae utilizaron, es la levadura que va a transformar ese azúcar, esa glucosa hasta alcohol, que va a llevar a cabo el proceso de fermentación alcohólica. Entonces hay que proporcionarle los elementos, los nutrientes, los sustratos, para que pueda llevar a cabo el proceso de fermentación. Se pone, aparte de la glucosa, se pone, por ejemplo, el cloruro de amonio sirve como fuente de nitrógeno, porque se requiere nitrógeno para el crecimiento de la levadura. Se requiere carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. Si se fijan, el fósforo está en el fosfato de potasio. El azufre está en el sulfato de magnesio. ¿Sí? Entonces, esa es la composición del medio de cultivo. Y se debe de ajustar el pH a 5, porque a ese pH, pues la levadura fermenta más rápido. ¿Sí? Es su pH óptimo. Entonces, es decir, es el pH que va a hacer el proceso de fermentación a mayor velocidad. Bien. Entonces, primero hay que preparar el medio de cultivo. Entonces, quisiera que ya imaginen, pues están en el laboratorio y deben de preparar esto. Todo esto va junto. Lo deben de disolver y que en su mismo matraz, todo está disuelto y todo está a la concentración aquí indicada. ¿Sí? A ver, déjenme ver. Entonces, primero es cuánto debo de pesar de cada reactivo. Imagínense que ya tienen el frasco de glucosa, el otro de cloruro de amonio, el otro de fosfato de potasio, el otro de sulfato de magnesio. Primero deben de ir a pesar la cantidad necesaria para poder preparar su solución. La pregunta es cuánto van a pesar, van a ir a la balanza analítica. ¿Cuánto deben de pesar? Sabiendo de que van a preparar 1 litro, así que no es tan complicado. Van a preparar 1 litro. ¿Cuánto deben de pesar de glucosa si la concentración debe ser de 50 gramos por litro? ¿Alguien? ¿Cuánto deben de pesar de glucosa para preparar su medio que contenga 50 gramos por litro de glucosa? ¿50? 50, ¿no? Sí, 50. Sí, 50, porque debe de haber 50 gramos en 1 litro y en este caso se prepara 1 litro. Bueno, aquí les puse obviamente un caso fácil, ¿no? Pero pues es para que vean cómo van a determinar, cómo van a determinar la concentración de cada sal, ¿no? ¿Cuánto van a pesar de cloruro de amonio? 1.5. Sí. Y otra vez 1.5 de fosfato de potasio y otra vez lo mismo para sulfato de magnesio.
¿sí? En cada vaso de precipitado van a tener 4 vasos, en cada uno viene cada reactivo ya pesado en la balanza. ¿Hasta aquí está bien? Sí. Sí. Bien. Y luego, ¿qué hago? ¿Cómo disuelvo las sales? Agitando. Hay que agitar, exactamente. Entonces vamos a poner bajo agitación y eso se prepara en 1 litro de agua destilada. ¿Sí? Entonces podría ser en un Matras-Erlenmeyer de 1 litro, ponen 1 litro de agua destilada y bajo agitación juntan todos sus sales y bajo agitación se van a disolver. Y entonces vamos a tener ya 1 litro con esas 4 concentraciones, con esas cuatro sales. ¿Está bien? Sí, por favor. Bien. ¿Cómo garantizo de tener un volumen final de 1 litro? Midiéndolo. No, algo preciso, no sé si saben o qué se debe de usar para después ajustar el volumen final después de haber disuelto todas las sales. O sea, en su matraz deben de poner menos de 1 litro, ¿no? Para después ajustar exactamente al litro, para que tengan las concentraciones deseadas y que estén precisas. Usar la balanza de precisión. La, la balanza de O un precisión matrazo es para forado. ¿Cómo? Un matrazo forado. Sí, el matraz aforado es lo mejor, es lo que tiene la mayor precisión para volúmenes. Entonces vamos a usar un matraz aforado de 1000 mililitros o 1 litro, es lo mismo. Hay hasta de 2, 5 litros. Vamos a usar nuestra piseta de agua destilada para ajustar el nivel. Entonces, del vaso que teníamos, ¿sí? Del vaso de precipitado, donde se disolvió en agua destilada las 4 sales que pesamos, se debe de vertir después ya en un matraz aforado. Y después con la piseta se añade poco a poco contra pared para subir el nivel donde viene aquí, hay una raya que viene acá. ¿Sí? Y vamos a poner exactamente como viene aquí en esa imagen. El líquido siempre hace así un menisco, se le dice. ¿Sí? Ustedes deben de poner la parte de abajo en la línea. Para ajustar eso muy bien, siempre deben de subir, levantar el matraz a nivel de sus ojos. ¿Sí? ¿Eso no lo han hecho? ¿Nadie ha usado un matraz aforado? Yo sí. Bien, algunos, nada más para que se acuerden cuando les va a tocar ya. ¿Sí? Para aforar con exactitud, pues eso, es poner de esa forma y que sus ojos estén enfrente de la línea. Bueno, ya tenemos nuestra solución que contiene todos los compuestos deseados y a la concentración deseada. Pero hay que ajustar el pH que van a usar. Pues primero. Bueno, ya puse potenciómetro. Sí, ese cómo se llama. Potenciómetro. Un potenciómetro que es el equipo y acoplado a un electrodo de pH. ¿Sí? El equipo aquí nos va a dar pues la lectura en pH, aquí esos potenciómetros, ese es el que van a usar, que hay en los laboratorios en la UAM. Sí, así son, porque hay de diferentes tipos.
Bueno, entonces, y entonces hay opción, ¿no? Ese equipo puede dar lecturas de potenciales. Ahí se pone aquí que queremos la respuesta como valor de pH. Antes de usar ese equipo, alguien nos va a presentar, de hecho, el medidor de pH más adelante, ¿no? Pero rápidamente, para que se acuerden, en general, cualquier equipo que van a usar en el laboratorio hay que calibrarlo. Sí, entonces también ese del electrodo de pH hay que calibrarlo. Para eso se necesitan soluciones de pH conocido. Se pueden usar soluciones de pH 4 y de pH 7. Esas se compran, ¿sí? Son soluciones de referencia o les dicen soluciones amortiguadoras de pH 4 y de pH 7. Entonces piden tantito en un vaso de precipitado y se va a poner el electrodo primero en la de pH 4 y bajo agitación van a dejar que se estabilice el valor en el potenciómetro. Si el equipo está calibrado, porque a veces sigue bien calibrado, pues les va a dar un valor de 4. Si el equipo necesita calibración, pues les da otro valor. En lugar de dar pH de 4, les va a dar, no sé yo, pH de 5, ¿no? Entonces ustedes en el mismo equipo ajustan, calibran, ajustan con las teclas para que sea 4. Después se enjuaga, se seca tantito el electrodo y se pasa en el vaso de precipitado que contiene la solución de referencia de pH 7. El equipo debe de dar 7, si da, no sé, 7.5, pues le ajustan para que dé 7. Siempre se va a calibrar el potenciómetro con mínimo 2 soluciones de 2 pHs diferentes. Aquí, como queremos ajustar el pH del medio de cultivo para la fermentación a un valor de 5, pues es adecuado escoger 2 pHs que estén, o sea, que sea 4 y 7 para que el pH 5 esté en ese intervalo, ¿de acuerdo? Bueno, ya está calibrado. Entonces, después ponemos el electrodo en el vaso de precipitado, en el matraz, donde contiene el litro de medio de cultivo y se ajusta el pH. El medio de cultivo que se prepara no tiene un pH de 5 como queremos. Entonces hay que ajustar, a eso se refiere, ajustar el pH. ¿Cómo se va a hacer? Pues adicionando poco a poco gotas de solución ácida, ¿sí? Para disminuir el pH, puede ser una solución de cloro de ácido clorhídrico, perdón, solución de ácido clorhídrico a 0.1 normal. Y se disminuye el valor del pH, ¿no? Siempre se va a poner bajo agitación la solución donde quieren que se ajuste el pH o donde quieran medir el valor de pH. Siempre bajo agitación. Lo ideal es poner el vaso con la solución en una parrilla de agitación para que la agitación sea constante y dé una mejor lectura, que se estabilice más rápidamente. ¿Hasta aquí está bien? Sí. Sí, maestra. Sí. Bien. Entonces, después colocaron el medio de cultivo en un reactor, como viene aquí en la foto, un bioreactor donde llevaron a cabo la fermentación. Se mantiene bajo agitación a 200 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad de agitación. Se mantiene una temperatura de 30 grados. Aquí la temperatura no es una variable, es constante y se controla. Se mantiene a 30 grados.
Y en este caso ustedes van a manejar dos series de datos, porque quiero que hagan la comparación. Van a tener datos cuando la fermentación se hizo sin aireación, ¿sí? Y datos cuando la fermentación se llevó a cabo con aireación, es decir, en el mismo medio, pues se burbujea aire, ¿sí? Es decir, la aireación que va a proporcionar al medio, pues oxígeno, ¿sí? Va a tener, y acuérdense que la fermentación que vimos que es un proceso anaerobio, ¿no? Se da mejor bajo condiciones anaerobias en ausencia de oxígeno. Entonces aquí la idea es esa, ¿sí? De ver el efecto de la aireación sobre el proceso de fermentación. Entonces hay un reactor donde se lleva a cabo la fermentación sin aireación y hay un reactor donde se lleva a cabo la fermentación con aireación. Con aireación, pues se conecta a la línea de aire o una bomba de aire, ¿sí? Y entra por el tubo, por una manguera o luego al tubo del mismo reactor, que puede ser uno de estos y que termina en un círculo abajo o como una L y tiene hoyos, entonces salen burbujas de aire. Se mezclan dentro todo el medio y el oxígeno del aire se disuelve en el medio de cultivo. Así que bajo esas condiciones con aireación, tenemos todas las condiciones reunidas para que se llegue a la fermentación, pero no va a ser tan buena, digamos, o tan rápida o tan eficiente por la presencia de oxígeno. ¿Hasta aquí está bien? Sí. En los reactores así se pueden colocar diferentes tipos de electrodos, por ejemplo, un electrodo de pH que les puse aquí. Ese es el electrodo de pH que se puede poner directamente en el medio de cultivo, en el bioreactor. Está conectado un cable, el cable al mismo pues, lector de pH y tienen el valor. ¿Cómo cambia el pH dentro de la solución, dentro del medio, en función del tiempo? Pueden ir midiendo. También pueden poner un sensor de temperatura para verificar que se mantenga a 30. Pueden poner electrodos para medir el oxígeno disuelto, ¿sí? Esos equipos también se tienen en los laboratorios de docencia. Bueno, cuando tienen su medio de cultivo listo, la agitación, si van a poner o no aireación, el pH inicial, ¿se acuerdan? Es 5, se ajustó, todo está bien. Lo último que se va a hacer para iniciar ya el proceso biológico es inocular. Inocular significa adicionar el inóculo. El inóculo es el microorganismo o el consorcio o la cepa que van a usar para que se lleve a cabo el proceso. En este caso, pues se pone levadura. Sí, la levadura para hacer cerveza o para hacer el pan, ¿sí? El Saccharomyces cerevisiae. Ahí hay datos de esto en la práctica. En este caso, se pone 0.4 gramos por litro. Esa es la concentración inicial del inóculo. Así que se pesó también 0.4 gramos de levadura en forma seca, liofilizada, y se adiciona al medio de cultivo. Eso es el tiempo cero. Inicia ya el proceso. ¿Qué va a suceder? ¿Qué piensan que va a suceder al momento de poner la levadura en el reactor?
va a activarse, Activarse, es decir, pues se va a inflar, a inflar, A expandir. pues se va a disolver también porque es un polvo, ¿no? Sí, sí, se va a distribuir en todo el líquido, ¿sí? Y luego esas células de la levadura ya activas, ¿sí? Vivas, ¿qué van a hacer? Pues, ¿qué proceso estamos viendo? A fermentar. Ajá, entonces primero, antes de fermentar, ¿qué va a suceder? A glucólisis. Sí, es decir, va a consumir la glucosa, ¿ok? Por eso después dice, se tomaron muestras a diferentes tiempos. El tiempo cero es cuando inicia, después de un día se tomó muestra, ¿sí? Para ver qué tanto se consumió de glucosa, que es el sustrato. Y después a los 3 días, a los 6 días y a los 7 días. Entonces, pues también, ¿qué va a suceder? Aparte de que ya se va a estar agotando la levadura, se va a consumir, metabolizar la glucosa. ¿Y qué va a aparecer en el medio? ¿Qué productos? ¿Alcohol? Sí, alcohol. Bien, alcohol. En el proceso de fermentación alcohólica siempre se forma, junto con el alcohol, se forma CO2, dióxido de carbono. Entonces se va a formar alcohol, CO2, y también a lo largo de los 7 días va a crecer la levadura, ¿no? Entonces vamos a tener un aumento en la cantidad de biomasa dentro del reactor también. Bueno, entonces se tomaron muestras a esos tiempos de muestreo y se guardaron en congelación para después hacer su análisis. ¿Y qué se analizó? Pues esto. ¿Cómo cambió el pH? ¿Cómo cambió la concentración de glucosa? ¿Y cómo cambió la concentración de alcohol? Para evaluar cualquier proceso biológico, pueden hacerlo dando seguimiento o al consumo del sustrato o a la formación de los productos, o los dos, que es todavía lo mejor. En este caso van a tener datos de la concentración de glucosa, que es el sustrato de la fermentación alcohólica. Y también van a tener datos del etanol que se formó a diferentes tiempos de muestreo. ¿Está bien? Hubiéramos podido medir el CO2 que se formaba o cuánto biomasa de levadura se creció, ¿sí? En este caso van a manejar esos 3 tipos de análisis, que es el cambio de pH, el cambio en la concentración de glucosa y el cambio en la concentración de alcohol. ¿Sí? Y van a poder graficar hacer ese tipo de gráficas para evaluar el proceso biológico de fermentación. Aquí les puse lo que viene en general para cualquier tipo de proceso biológico microbiano. Tenemos en tiempo, aquí es tiempo, en X, ¿sí? A través del tiempo, cómo cambia la concentración.
la concentración de sustrato, cómo cambia a través del tiempo, la concentración del producto del proceso biológico o del metabolismo celular, ¿sí? Al inicio no tengo nada y se va a ir formando y acumulando a través del tiempo en el cultivo. Y también se puede dar seguimiento. X es biomasa, es decir, en este caso sería la levadura. Tenemos una cierta concentración inicial, que es la concentración de inóculo, la que se adiciona al medio de cultivo y después se puede ir midiendo cómo va aumentando la concentración en biomasa a través del tiempo. ¿Sí? ¿Hasta aquí está bien? Sí. Sí, maestra. Entonces yo les voy a dar datos de concentraciones a diferentes tiempos. Entonces van a poder construir esas gráficas. Déjenme ver qué les puse aquí. Bueno, eso es para contarles tantito de cómo se hace el análisis. Tienen sus muestras, de esas muestras primero se determina el pH, ¿no? El pH se midió directamente en el cultivo del bioreactor o en el filtrado de cada muestra. Y se hace con un potenciómetro calibrado, como acabamos de ver. Para determinar el azúcar, en este caso la glucosa, pues se usa una técnica colorimétrica, que es la técnica de Miller o la técnica del DNS, la van a usar más adelante, de hecho, para medir glucosa o azúcar reductor. Es un método colorimétrico, es decir, el equipo que se va a usar es un espectrofotómetro. ¿Sí? A más cantidad, diga, mayor concentración de glucosa, mayor coloración, en este caso se da una coloración café oscuro, y entonces se da la reacción con el ácido, el DNS, con el azúcar reductor, la glucosa, y a mayor cantidad de glucosa, mayor coloración. Eso es lo que se mide en el espectrofotómetro a una cierta longitud de onda. De esta forma, en este caso, los estudiantes determinaron la concentración de glucosa. Bien. Y para determinar el alcohol que se formó, primero hicieron una destilación. Usaron un mini equipo de destilación para separar el alcohol pues, del agua, ¿no? Del medio de cultivo que se tiene en las muestras. Se destiló. Y después, a través de la determinación de lo que se llama la gravedad específica, pudieron determinar la concentración en alcohol. Bueno. Aquí van a poner a fuerzas en su reporte y en todos los próximos reportes van a escribir siempre en la parte de la metodología, aparte de la secuencia de los pasos de cómo se realizaron los experimentos, van a poner siempre cuáles son las variables independientes y cuáles son las variables dependientes. Bueno, ahorita de lo que les conté y sabiendo que van a tener los datos a diferentes tiempos del pH, de la concentración de glucosa y de la concentración de alcohol. En un reactor sin aireación y en un reactor con aireación. ¿Cuáles son las variables dependientes que piensan que se van a manejar? ¿O cuáles son, pues? S como glucosa, sí, pero la glucosa, ¿qué es?
O sea, La- una variable, acuérdense, la variable la dependiente es independiente, lo que miden. Perdón, a ver. Entonces, Eh, miden glucosa, pero ¿qué es? ¿En qué término? la independiente, No, la glucosa es dependiente, es lo que se mide. Así es. La dependiente es lo que lo que se mide para ir viendo cómo cambia bajo diferentes condiciones experimentales. La glucosa aquí se midió en las muestras y es más, o sea, se cuantificó. Entonces, ¿cuál es la variable dependiente respecto a la glucosa? Dijo que de la glucosa se hacía el alcohol, ¿no? Sí, también el alcohol. No, lo que me refiero a qué miden de la glucosa. ¿Qué viene en la gráfica? ¿Qué viene en la gráfica? No, ¿qué miden de la glucosa? ¿Cómo van a expresar cuánta glucosa hay? ATP, ¿Cómo? con el ATP. No, ¿cómo van a medir? O sea, ¿cómo van a expresar ahí tanta glucosa? ¿En gramos? Sí, algo va por ahí. Es concentración. Es concentración en gramos por litro. Puede ser la unidad de la concentración. Es concentración. Eso lo deben de buscar bien, tener claro qué es la concentración. Ya vimos ejemplo para preparar el medio cultivo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, van a medir la glucosa y entonces la variable dependiente es la concentración en glucosa. Es la línea azul aquí, esa es glucosa. Eso es concentración. Al inicio el medio de cultivo tenía, ¿se acuerdan? En el tiempo cero, ¿cuánto tenía de glucosa? ¿En qué concentración había de glucosa? ¿De 50 gramos? 50. Bien. Entonces va a iniciar con 50. La levadura va a consumirla, ¿sí? Va a consumir la glucosa, transformarla a metabolitos, en este caso pueden ser etanol y CO2, o a biomasa. Entonces va a ir disminuyendo esa concentración. Bien, entonces concentración de glucosa es una de las variables dependientes en este experimento. ¿Cuál otra variable dependiente tenemos? Ya lo dijeron, pero otra vez. El etanol formado, también en términos de concentración. Concentración de alcohol formado, que es la línea roja que van a graficar. ¿Cómo cambia esa concentración de alcohol formado gracias a la fermentación alcohólica a través del tiempo? Bien. Y hay otra que se mide aquí, que es el pH. ¿Sí? Aquí el valor de pH, si se acuerdan al inicio va a ser de 5, lo van a poder graficar, y a través del tiempo el valor de pH dentro del reactor va a cambiar. El pH depende de la composición química y principalmente de la concentración en protones en solución. Al momento que la levadura inicia su proceso de fermentación, hay cambios porque consume glucosa, libera ácidos orgánicos en solución, entonces cambia la composición química del medio. Por lo tanto, cambia el valor de pH. Entonces también pueden usar en este caso el pH, el valor de pH como variable dependiente.
¿Está bien? Sí. Bien. Van a tener tres formas, entonces, tres variables dependientes o tres variables de respuesta para saber cómo cambiar esa fermentación alcohólica en función de qué. ¿Cuáles son las variables independientes? El tiempo. Sí, el tiempo. Porque van a ver en cada tiempo de muestreo si se dio la fermentación, ya inició, ya hubo consumo de glucosa, ya disminuyó el valor de pH, cómo va, ¿no? Entonces, el tiempo es variable independiente. Bien, ¿y cuál es la otra? ¿Qué es lo que cambiamos en el diseño del experimento para ver el efecto que pueda tener en la fermentación? ¿La temperatura? No, la temperatura, acuérdense que está fija, está en 30 grados, esa no cambió y se controla para que no altere los datos. Así que aquí no, la temperatura no fue usada como variable independiente. ¿Qué es lo que se hizo? Lo de exponerlo al oxígeno y después, ¿no? El proceso aéreo y Aerobio. Sí, muy bien, eso es. Van a tener datos de un bioreactor sin aeración y otro con aeración. Entonces, la presencia de si hubo o no aeración, esa es una variable independiente porque van a ver, pues si la presencia, la mayor presencia de oxígeno disuelto en el medio afectó, alteró, modificó la fermentación. Y eso ustedes lo van a ver con cambios en los datos de pH, de glucosa y de alcohol. ¿Hasta aquí está bien? sí. Muy bien. Es muy importante esa parte. En cualquier experimento deben de definir ustedes, quiero evaluar ese proceso, ¿no? Ese fenómeno. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues puedo medir esto. ¿Qué voy a hacer? Y después, ¿qué quiero evaluar sobre ese proceso? ¿No? Quiero evaluar qué también se da con esa cepa 1 y con esa cepa 2. Pues entonces tu variable independiente es que vas a tener que hacer el experimento con cada cepa para poder comparar tus datos, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, en la parte, ya vimos la parte de metodología. ¿Qué es lo que van a poner en su reporte? Entonces, acuérdense, esa introducción lo hicieron muy bien hasta ahorita, pero ese reporte sí tiene la estructura ya completa con datos experimentales. Entonces, introducción, objetivos, otra vez los escriben. Metodología puede ser en forma de diagrama de bloques o cualquier esquema, pero que no sea texto y que se vea paso a paso, pues como se hace, ¿no? La preparación del miocultivo, ajustar al pH, la inoculación, todo eso lo que vimos. En la parte de, y no olviden anotar variables dependientes y variables independientes que ya fueron establecidas en estos experimentos. En la sección de resultados y discusión, eso es lo que deben de reportar. Obtener o establecer las cinéticas de pH, de consumo de glucosa y de producción de alcohol. Sin y con aeración. Cinéticas se refiere a la gráfica que tienen aquí. La cinética es la gráfica que relaciona la concentración a través del tiempo. Así que van a poder graficar la cinética de pH, graficando valor de pH contra tiempo, para ir viendo cómo va cambiando el pH. Cinética de consumo de glucosa y cinética de formación de alcohol. Tanto en el reactor
sin aeración como en el reactor con aeración. Así que deben de tener En la 6. gráfica, la X, ¿qué significa? Aquí es biomasa. En este caso sería la concentración en levadura, pero no vamos a usar esos datos. Ah, ok. Sí, es que les puse lo que se pone en general para el evaluar un proceso microbiano, ¿no? Pues puede ser que se acumula. ¿Por qué? Bien. Pero no medimos los intermediarios de la ruta, ¿no? O sea, ahí sí nada más fue sustrato inicial y productos finales. Bien. Entonces van a tener 2 cinéticas de pH sin y con aeración, 2 de consumo de glucosa sin y con aeración y 2 de formación de alcohol. La forma de presentar sus gráficas la eligen ustedes. Hay diferentes formas, cada forma quizá va a tener sus ventajas. La idea es comparar los datos sin y con aeración. ¿Sí? Entonces, quizá lo más adecuado es hacer eso, juntar en una misma gráfica cinética de cambio de pH en una fermentación sin aeración y en una fermentación con aeración. Y en otra figura pueden poner consumo de glucosa por la levadura tal a través del proceso de fermentación alcohólica, sin aeración y con aeración. Porque así visualmente en la gráfica van a ver si hay cambio, ¿no? Qué tan rápido se consume, si se termina toda la glucosa. Y lo mismo para el alcohol. Sus gráficas, o bien pueden escoger hacerla así. Aquí ustedes van a tener glucosa y etanol. ¿Sí? No tienen lo de biomasa, pero tienen pH. Puede ser en la fermentación sin aeración y otra con aeración. Primero tienen que hacer esas gráficas, numerar las figuras, figura 1, figura 2, cada una con un título adecuado, es decir, que cuando uno lo lee sabe exactamente de qué se trata. Poner, como aquí yo les puse tiempo, pero falta aquí poner la unidad. O sea, aquí entre paréntesis hay que poner el tiempo, en este caso el tiempo de muestreo viene en días. ¿Sí? Es al tiempo 0 van a tener un dato, a un día tienen un dato, a 3 días tienen otro y así creo a 5 y 7. ¿Sí? Aquí concentración de glucosa va a venir en gramo por litro. Hay que poner la unidad aquí en sus gráficas siempre y concentración de alcohol también como gramo por litro. Hay que ponerlo entre paréntesis. Bueno, esos son los datos. Tomen foto, por favor. Creo que tengo el documento también en el aula para que tengan los datos, pero mejor tomen una foto de una vez. Esos son los datos que van a trabajar. Viene con aeración y sin aeración. Tiempo de muestreo en días, 0,1367. El valor de pH, la glucosa en gramo por litro y el alcohol formado en gramo por litro. Se ajustó el pH a 5. Cuando uno después de poner en el reactor la agitación, toda la aeración si hubo, el inóculo, bueno, cuando lo midieron les dio 5.2. Está bien, no está tan lejos del valor que se quiso iniciar, ¿no? ¿Se acuerdan que la glucosa también se preparó el medio para tener 50?
cuando toman la muestra y lo miden en el espectrofotómetro con el método colorimétrico, no les da exactamente 50 gramos por litro. Esa es la concentración teórica. Es la que se quiso preparar. El valor experimental, lo que sí realmente se midió, dio 52.5, lo cual está bien, está muy cercano a 50. ¿Sí? Entonces, aquí que ven, pues a través del tiempo, ven cómo cambia la concentración de glucosa y cómo va aumentando la concentración de alcohol. Entonces, maestra, conforme a lo que nos enseñó en cuestión del proceso de lo que pasa con la fermentación y con los datos que nos está dando, vamos con estos datos a graficarlos y vamos a describir lo que pasó en esos datos, lo que observamos en cuestión de las gráficas. Sí, exacto. Después de presentar sus gráficas, eso es el trabajo. Primero es hacer las gráficas. Pueden poner esas tablas de nuevo si quieren en el reporte y ponen sus gráficas. Y después es eso, hay que hacer el análisis. Hay que describirlas, compararlas y después analizar, discutir qué información nos proporcionan. En base a los resultados, ¿qué indican los resultados que se representan en la figura? Pues en la figura 1 se observa que se consumió la glucosa a través del tiempo, por ejemplo. Tiene que ser lo que sí se ve en la gráfica. Y hacer sus comparaciones y lo que ustedes estimen de que sí se debe de comentar, de escribir, porque eso es lo que se observa en las gráficas. Entonces, por eso, aparte, hay que poner después, hay que analizar y discutir acerca de cómo cambia a través del tiempo el valor de pH durante el proceso fermentativo, cómo cambia a través del tiempo el consumo de glucosa y la producción de etanol. Y en su parte de discusión también hay que hacer la comparación y la discusión acerca de los resultados obtenidos en ambas fermentaciones, la aerobia y la anaerobia. Si se fijan aquí está muy claro, de nuevo, cómo se usan las variables dependientes e independientes. Cuando analizan, ahora ustedes quieren ver cómo cambian esas variables dependientes, que es pH, glucosa y etanol, bajo diferentes condiciones experimentales para ver con el efecto de las variables independientes en la fermentación, es decir, a través del tiempo y si o no hubo aeración. Retomen la primera práctica que vimos, donde les desglosé cuáles son los pasos cuando presentan resultados experimentales y van a escribir un reporte. Primero es poner la gráfica y después hasta es escribir. En la figura 1 se presentan los datos de consumo de glucosa a través del tiempo en la fermentación con aeración. Para que el lector vaya a ver la figura, vea los datos, se observa la gráfica, ¿sí? Retoma la lectura y entonces sigue su texto. Se puede observar que, y ahí describen, que disminuye la concentración de glucosa a través del tiempo, por ejemplo, ¿no? O disminuye más aquí que acá, o así, ¿no? Lo describen, lo que se ve en la gráfica. Después interpretan, dice, ¿por qué será? ¿Qué pasó? Bueno, estos resultados muestran que la levadura consumió la glucosa. Es otra forma de decirlo, ¿verdad? Si disminuye la concentración de la glucosa a través del tiempo, bueno, por lo tanto, aquí tenemos evidencia experimental de que la levadura sí consumió la glucosa. Lo hizo más lento, más rápido en la fermentación aerobia o anaerobia. También eso podría ser
parte del análisis, ¿no? Son ejemplos que les doy, pero para que vean el orden, ¿sí? Y van a llegar a una conclusión, ciertas conclusiones. Y después, al final, pueden retomar, buscar en la literatura, pero ya les adelanté un poquito, ¿no? De qué efecto tiene el oxígeno disuelto sobre la fermentación. Entonces, ahí pueden discutir si coinciden ya los resultados experimentales con lo esperado. ¿En qué fermentación debería de darse mejor, por ejemplo, la formación de alcohol? ¿En la fermentación aerobia o en la fermentación anaerobia? Supongo que la aerobia, ¿no? Anaerobia, porque vimos Anaerobia. al inicio. Ah, Anaerobia. sí, Sí, sin aeración, porque vimos que la fermentación es un proceso anaerobio. Es decir, en presencia de oxígeno se puede dar, pero va a ser mucho más lento y quizá no completo, ¿no? ¿Está bien? Esa es la parte que quiero que analicen y también busquen en la literatura para hacer una pequeña discusión de la posible explicación de por qué sucedió eso, por qué se ve eso a través de los resultados que van a mostrar. ¿Está bien? Creo que es todo, de hecho. Sí, sí. Sí. Pueden poner las tablas, pero a fuerzas tienen que poner también las figuras. Bueno, es más, eso no es una opción, pero está bien que aprovechemos esos datos para que también, pues a los que les interese abundar más en esto, también lo puedan hacer. Sus gráficas las van a hacer en Excel, ¿sí? De los datos de las tablas. Esto también, o sea, acuérdense, es trabajo en equipo y a mí nada más me van a entregar un reporte, pero cada quien puede abrir el Excel, cada quien llena sus tablas y hace sus gráficas, ¿sí? Para que practiquen también esa parte, ¿no? Entonces hacen en Excel, ponen su columna de datos de tiempo y el pH, por ejemplo, seleccionan y hacen la gráfica, cómo cambia el pH a través del tiempo. Luego van jugando con Excel para ver, quiero juntar en la misma figura esas tres. Pues ¿cómo le hago? Y ahí van viendo las opciones, ¿no? Porque creo que unos sí manejan bien el Excel, otros quizá menos, hay que practicar. Aquí tienen todo para hacerlo. Bueno, entonces a lo que yo me refería es, en Excel van a tener su gráfica, por ejemplo, de tiempo, en X es el tiempo, acuérdense eso siempre. En X siempre van a poner la variable independiente y en Y, en la ordenada, siempre van a poner la variable dependiente, la que sí va a cambiar, la que miden, para que puedan relacionar eso, esas dos variables. ¿Cómo cambia la variable dependiente en Y contra los cambios en X, que es la variable independiente? Eso está bien. Bueno, espero que esté bien. Entonces, en Excel también pueden hacer el ejercicio de calcular la velocidad de consumo de glucosa. Esa pendiente que ven aquí es qué tan rápido se consumió la glucosa.
porque es el cambio de concentración a través del tiempo. ¿Sí? Si se consume muy rápido, está así, cae rapidísimo. Si es más lento, pues la pendiente es más así, acostadita. ¿Sí? En función de la pendiente de esto, pues vemos qué tan rápido o no se consume la glucosa. Hay una forma que se puede determinar la velocidad, al menos esta, la primera velocidad que tenemos aquí, de consumo de glucosa. ¿Sí? Una forma es que pueden en Excel usar la regresión lineal. Seleccionan los datos que les da aquí una recta. No van a usar esos datos de después porque aquí ya casi no hay consumo, aquí la velocidad es otra. Nada más usen donde sí se ve una recta, porque si no, no les va a dar la regresión lineal. ¿Sí? Pero pueden calcular aquí, seleccionan esos datos en Excel y le dicen de buscar una línea de tendencia a través de la regresión lineal, para que le vayan picando, le vayan buscando. No sé si ya lo han hecho. ¿Sí? Entonces seleccionan sus datos, nada más de los primeros que es una recta, y les piden la línea de tendencia por regresión lineal, es decir, que les debe dar una recta. Le ponen las opciones que les dé la ecuación de la recta y el valor de la R cuadrada. Y les va a alojar una ecuación. Y esa ecuación va a decir Y es igual a, no sé, a 0.4x más 2. Les va a dar la ecuación de esa recta que relaciona, pues eso, Y con X. Es decir, nuestras variables. ¿Sí? El valor de la pendiente, que es el número que va a venir antes de la X, es el valor de la velocidad. Bueno, eso después lo van a hacer más adelante, pero pues ahora sí que me adelanté un poquito. Pero después, a lo mejor ahorita dicen, ¿qué? Yo no sé, no veo sus caras. Y no hablan mucho. ¿Qué dijo? Pero eso sí les aseguro que al final sí saben muy bien hacer todo eso. Bueno, entonces si a alguien le interesa ponerlo ahorita en su reporte, pues estaría fabuloso también poder comparar esas ecuaciones o el valor de la pendiente, porque corresponde a la velocidad de consumo de glucosa. Por ejemplo, si les da la ecuación Y es igual a 3x más 4, el 3 es la pendiente de la recta, es esto. Es la pendiente, es la velocidad. Es decir, se consume la glucosa a 3 gramos por litro día. ¿Está bien? Sí, eso es opcional. Es opcional. Nada más, si al menos traten de en Excel, todos tienen Excel, ¿verdad? Porque ven que tienen el Office con la UAM. Sí. Sí, todos deben de tener el Office a través de la UAM, ¿no? En sus casas. Entonces, pues ahí para que jueguen con los datos, le busquen, pregúntense entre ustedes, es opcional, pero en algún momento lo van a tener que hacer. Bueno, para su reporte, pues yo creo que tienen todo para hacerlo. Si tienen dudas, pues me preguntan. Aquí obviamente no les puse, pero deben de seguir poniendo una conclusión y la bibliografía. ¿Tienen dudas, preguntas? En este caso, bueno, que todos estos datos fueron tomados, o bueno, de aquí de la clase, no había muchas referencias. Bueno,
más que unas pocas, pero bueno, sí. Sí, sí, las que pues sí leen de la fermentación o sobre la levadura o no tanto de la parte experimental. Si ponen alguna de la información en la introducción, pues de alguna parte lo leyeron, citan sus fuentes. Sí, está bien. Sí, Maestra, sí. entonces como tal en esta práctica solo vamos a agregarlo, o sea, lo que vimos, lo de la metodología y lo que es las gráficas. Sí, o sea, solo lo dices como si fuera poquito, pero no lo es, No, ¿eh? sí, pero, Sí, es eso. ajá, ok, gracias. No es necesario que me envíen el Excel, ¿eh? Pero bueno. Deben de poner las gráficas dentro del Word. O sea, las pasan del Excel, las copian en el Word. Aunque, Si maestra, bueno, quieren enseñarme porque están haciendo la regresión lineal o algo así, pues si quieren me pueden enviar el Excel, pero nada más por esa razón. Pueden pasar los datos directamente en el Word. ¿Sí de está igual bien? forma, maestra, pues cuando metemos las gráficas en Word, te manda un archivo en Excel, o sea, te manda directamente. ¿Cómo? Ajá, bueno, cuando abres Word, te metes a insertar gráfico y es Ah, insertar gráfico, te abre un archivo de Excel y ahí tú metes tus datos y ya te genera tus gráficas en Word. tampoco. Sí, Yo primero, ok, pues no sé. Yo primero trabajo en Excel y luego le copio la gráfica y la inserto en Word. Pero pues sí, es una forma. Sí, muy bien. Bueno, en Excel hay muchas gráficas posibles. Eso sí, a fuerza deben de venir los puntos experimentales, no nada más la línea de tendencia, ¿eh? Para poder observar dónde están los datos. Entonces sí deben de poner los datos experimentales. Puede ser nada más con los puntos o si quieren pueden poner con la línea que liga los puntos entre ellos. Eso es lo que como gusten. Sí, está bien. Ok. Bueno, pues si no hay más dudas, pues así lo dejamos. Nos vemos en una semana. Hoy me entregaron, bueno, unos ya empezaron, pero me entregan el reporte 2, ¿no? Sí, Se así es. supone que ya está ahí en mi correo. Muy bien. Pues nos vemos, que estén bien. Nos vemos en Hasta una luego, semana. maestra. Hasta luego. Hasta luego. gracias. Adiós. profe. Buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye, bye. Gracias.